Pregunta 2. ¿Cuál es la principal ventaja que ofrece un jardín inglés para un aficionado a la jardinería? Justamente en el segundo párrafo, ¿no? Por lo que acabo de leer. Por el contrario, en un jardín de tipo inglés, los fracasos del aficionado se disimularán con más facilidad. O sea, la respuesta es la C, que los errores en que se puede incurrir pueden pasar desapercibidos. Alternativa C. 3. Señale lo correcto con respecto al mixed border. Crea una sensación de espontaneidad, dice, mixed border, espontaneidad, ¿no? Y dice ahí, ¿no? Las flores así dispuestas que se mezclan, se confunden y desbordan unas sobre otras como si hubieran crecido espontáneamente. Esa sí es verdad. ¿Exige una total perfección? No. ¿Está dispuesto en manchas de superficie, altura y color distintos? Sí, acá lo dice, ¿no? Ya, acá dice, ¿no? No por ello se advertirá imperfección o descuido en el conjunto, pues las demás flores dispuestas en manchas de superficie, altura y color distintos formarán siempre un grupo satisfactorio para la vista. Alternativa C. Texto. Ya, perdón, el texto 2. El texto 2, por favor, que comienza con las fiestas del fin de año, ¿ya? Haz pausa y vemos después. A ver. El autor del texto anterior pretende centralmente señalar que las celebraciones de fin de año son experimentadas por los individuos de diversas formas diversas y antagónicas, quiere decir contrapuestas, ¿no? La fiesta de fin de año, Navidad, Año Nuevo, ¿no? Son festividades que exaltan a una persona, pero también a otras las deprimen, ¿no? Dos polos opuestos. Alternativa C. En la 2, a ver, la intención, son ciertas según el texto anterior. A ver, 1. La intención de corregirse suele experimentarse hacia finales de año. Sí, esa sí es correcta. 2. El pesar causado por algún suceso nefasto puede resultar más intenso en la proximidad de ciertas fechas, también, ¿no? Se agudizan, ¿no? Cuando se coincide con un acontecimiento triste. Sí. Para el autor del texto anterior, como para Borges, el fin de año no es una fecha bienvenida. Falso, solamente la D. 3. En el texto anterior, el significado del término aprehensión podría equivaler a, dice, lo sufren con aprehensión. ¿Qué quiere decir? Con temor. Ven a acercarse con temor. La D. ¿Listo? Texto 3. La que comienza con balas sobre Broadway. También haz pausa y después confronta tus respuestas. ¿Listo? A ver. Dice acá. Acerca del film Bala sobre Broadway, señala la afirmación correcta. En el texto se dice que es una obra colorida y vivaz, ¿no? Es una película colorida y vivaz. Alternativa E. Se siguen correctamente del texto anterior. Bala sobre Broadway es un homenaje a cintas como El último metro de François Truffaut. Falso. 2. Una de las interpretaciones de la película Bala sobre Broadway es que esta ilustra la situación del artista que descubre la intrascendencia de su obra. Esa sí es correcta. Alternativa B. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de la película comentada en el texto anterior? 1. Diane West interpreta a una artista alcoholizada. Ese es su personaje. 1, solamente A. ¿Listo? Ahora nos vamos al texto que comienza con el racionalismo es la hipótesis. Da pausa y después escucha la explicación.
Listo. A ver, la primera dice, según el texto anterior, la similitud entre racionalismo y cristianismo radica en, ya, eh, la respuesta a esa pregunta está en el último párrafo. Voy a leerla para detectar, ¿ya? Dice, ahora que ambos métodos están siendo superados, estamos en condiciones de mirar hacia atrás y de identificar las características comunes que eran menos evidentes en épocas pasadas. Al enfrentarse con la creciente diferenciación del pensamiento y el conflicto entre espontaneidad y deliberación, el racionalista y el cristiano tienden a rechazar los impulsos instintivos y apoyarse en ideales morales represivos para guiar y controlar el comportamiento. Entonces, según el texto anterior, la similitud, los elementos comunes entre racionalismo y cristianismo radica en qué? En el hecho de que ambos recurren a la moral para conducir el comportamiento, ¿no? Como orientadores, encausadores de una forma de comportarse, ¿no? De conducirse. Alternativa D. En la 2, son correctas de acuerdo con el texto anterior. A ver, actualmente la similitud entre el cristianismo y el racionalismo es más notoria. Por supuesto que sí, lo que acabo de decir, ¿no? Dice, ahora que ambos métodos están siendo superados, estamos en condiciones de mirar hacia atrás y de identificar las características comunes que eran menos evidentes en épocas pasadas. Si eran menos evidentes en épocas pasadas, quiere decir que ahora son mucho más notorias, más evidentes, ¿sí o no? Entonces, alternativa, o sea, perdón, la 1 es correcta. 2. ¿Descartes acuñó el término lucidité muy repetido entre los intelectuales franceses? No, no dice. Se menciona el término lucidité, pero no se le atribuye a Descartes. No es la 2. Y 3. Las disciplinas humanas asumen que la razón puede ser criticada con ciertos usos de la propia razón. Falso. Solamente me quedo con la 1A. 3. De acuerdo con el autor del texto anterior, el racionalismo en general no muestra preferencia por lo dinámico, sino todo lo contrario. Profesor, ¿en qué se basa usted? En la C, por favor. A la mitad del primer párrafo, a la mitad, dice, el racionalismo tiene una propensión subjetiva. Quiere el dominio de la naturaleza por el pensamiento consciente. Este subjetivismo es común al cristianismo y al racionalismo y refleja las características de la época en que nació. También tiene parcialidad por lo estático. Tiene parcialidad por lo estático. ¿Y lo estático qué cosa es? La quietud, ¿sí o no? La permanencia. Entonces, de acuerdo con el autor, el texto del racionalismo en general no muestra preferencia por lo dinámico, sino por lo contrario, por lo estático. Alternativa C. 4. Es cierto, de acuerdo a lo que sostiene en el texto, los impulsos instintivos han sido objeto de cierto rechazo por parte de una tradición religiosa. Ya, acá hay un rechazo, ¿sí o no? Dice, ya, además, actitudes, además, ambas actitudes, además, expresan un disgusto a las implicaciones del proceso y en un temor a lo pasajero de la vida individual. O sea, los impulsos instintivos han sido objeto de cierto rechazo por parte de una tradición religiosa, en este caso la del cristianismo, ¿no? La del cristianismo. Alternativa C, solamente 2. Nos vamos al texto que comienza con es probable que Platón fundara la academia a la vuelta de su primer viaje a Sicilia. Haces una pausa y después confrontas las respuestas. ¿Listo? Veamos. Aquí en el texto dice lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a leerlo un poquito porque me preguntan la primera, ¿no? ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Dice así. Es probable que Platón fundara la academia a la vuelta de su primer viaje a Sicilia. Instalada en los jardines de Academos, fue en el fondo la primera universidad verdaderamente organizada. En ella todo estaba previsto para el trabajo de los estudiantes y maestros. No sabemos exactamente cómo se impartía la enseñanza, pero es probable que el diálogo y la discusión tuvieran tanta importancia como los
las lecciones magistrales. Es posible que varias obras de Platón sean el reflejo de estos ejercicios lógicos y dialécticos a los que debían adiestrarse los estudiantes. Aristóteles alude a una enseñanza no escrita de Platón, enseñanza esotérica que debía estar reservada a los estudiantes de la academia y de la que no contienen ninguna huella las obras conocidas de Platón. O sea, hay un conocimiento que Platón daba en forma pública, pero hay otro conocimiento más reservado, ¿no? Y que no nos ha llegado a nosotros. Es sabido que fueron numerosas las tentativas de los historiadores para reconstruir esta enseñanza no escrita, a partir principalmente de algunas alusiones de Aristóteles. Los terrenos y los edificios de Academos siguieron siendo propiedad de la escuela hasta el año 529. Así, durante cerca de 12 siglos se perpetuó, si no la doctrina de Platón, al menos la tradición universitaria que él había instaurado. Ciertamente esta escuela no fue mucho tiempo la única, ya que el Liceo, fundado por Aristóteles, fue enseguida su rival. Por otra parte, la academia experimentó en el transcurso de los siglos numerosísimas vicisitudes de los escolarcas. Escolarcas son los maestros que continuaron con la academia de Platón, ¿ya? Escolarcas, que la dirigieron sucesivamente, con más o menos éxito, marcaron con su propia personalidad la transmisión de la herencia platónica. Limitando la historia de la academia hasta la conquista romana, se distinguen tradicionalmente dos grandes periodos en esta época histórica, la Academia Antigua y la Academia Nueva, que a partir de Arsilao, con quien comienza, se inclina hacia el escepticismo. Me preguntan, ¿cuál sería el mejor título para el texto anterior? ¿La fundación de las academias de Platón y de Aristóteles? ¿Aproximación histórica a la Academia de Platón? ¿La Academia de Platón según Aristóteles? ¿La academia como etapa previa a la universidad? ¿La vida universitaria en la Grecia clásica? Bueno, en la E es demasiado vago, demasiado amplio, ¿no? La vida universitaria. Todavía no existía la universidad, ¿no? La academia como etapa previa a la universidad, la academia, pero la academia de Platón, no la academia cualquiera, no es la D ni la E. La respuesta está entre la A, la B y la C. Si bien es cierto en el texto se habla de Aristóteles y lo que se refiere, en lo que se refiere a la obra de Platón, no es la idea principal, porque acá me preguntan cuál sería el mejor título, o sea, el mejor tema central, ¿no? Entonces acá sería una aproximación histórica a la Academia de Platón, ¿no? Hay como una especie de análisis de cómo fue, ¿no? Cómo fue su fundación, cómo se desenvolvió, ¿no? Y después en los siglos sucesivos, no solamente en el tiempo de Aristóteles, sino también mucho después, ¿no? Se habla también de la conquista romana. Listo, alternativa B.